Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son los pasivos y el concepto de clasificación. Hace una semana hablábamos de los activos y su clasificación. Ha habido unos poquitos de temas con la plataforma, ya se solucionó para que sigan subiendo sus actividades. Cualquier duda o cualquier cosa que no se pueda subir, pues me lo comenten para que yo pueda informar a control escolar, ¿vale? Bien, nos habla de lo que son los pasivos y los conceptos. Nos dice que los tipos de los pasivos, como bien lo sabemos, son la clasificación o los criterios de cada parámetro que nosotros le vamos a dar de naturaleza a estos mismos. Estos mismos sabemos que los pasivos siempre van a ser las deudas y las obligaciones que tiene la empresa, como es el patrimonio y la reserva, que se trata del capital fundado o el capital de la fundación, los fondos de acumulación, las ganancias retenidas y otras fuentes similares de los activos. Estos pasivos de una empresa pues se dividen en dos grupos muy grandes, como son pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Cuando hablamos de los a corto plazo, pues sabemos que vencen a menos de un año. Y cuando hablamos de esos pasivos que son a largo plazo, pues sabemos que son aquellos que se van a más de un año, que en un periodo de cierre pues se van a 12 meses, ¿no? Estos ejemplos de pasivos financieros de una organización son los atrasos de los préstamos, son los pagos de impuestos diferidos, las deudas, etcétera, ¿no? Las contrapartes, es decir, las deudas que siempre como empresa pues nosotros vamos a tener, ¿no? O vamos a generar. Nos dice aquí también que el pasivo en la contabilidad pues finalmente son las deudas y obligaciones de una empresa y que está utilizada para financiar sus actividades y que sirve para que podamos pagar esos activos y que también obviamente se originen o se den recursos y fuentes de financiación ajena. Estos pasivos pues representan finalmente las deudas y las obligaciones financieras de una empresa utilizadas para poder financiar estas actividades. Se calculan siempre con el patrimonio neto activo, del total del reflejado, donde vamos a hablar de lo que se debe, ¿no? Se divide en pasivos corrientes a corto plazo, corrientes a largo plazo, decíamos, basándonos en el vencimiento de estas obligaciones, ¿no? Que es la parte fundamental o la parte principal. Aquí nos dice que los pasivos o deudas a corto plazo, pues en una empresa son utilizadas finalmente para financiar esas actividades, ¿no? También nos dice que los pasivos se explican de manera sencilla, como las deudas que tiene la empresa en el presente, pero que se han contraído en el pasado. Un ejemplo de pasivos, pues el préstamo de una entidad financiera, ¿no? A lo mejor el préstamo que tenemos con una fuente bancaria, con un banco, pues en este préstamo estamos obligados a pagar ese dinero y obviamente si nosotros, eh, obviamente nos va a generar estos intereses prestando a quién, a proveedores, ¿no? Documentos en factura o en una letra de cambio. ¿Qué pasa? Pues hay algunas veces que nosotros les damos a nuestros clientes un periodo de gracia para que nos paguen. Es decir, les damos 30, 60 o 90 días dependiendo de la mercancía que ellos nos compren. Y eso va a hacer que nosotros hagamos unas letras de cambio o existe una factura por dicho pago, ¿no? El pasivo de los tres elementos patrimoniales del balance de situación en conjunto con el activo y con el patrimonio neto. Ya más adelante, bueno, ya vamos a entrar a esta parte donde vamos a hacer nuestro catálogo de cuentas. Les voy a hacer llegar un catálogo de cuentas para que empecemos a diferenciar lo que son activos, pasivos y cómo es que los vamos a ir registrando, de qué se cargan y de qué se abonan. De hecho, su tarea va a ser esta parte que les voy a enviar el catálogo de cuentas y van a investigar las primeras cuentas de activo. Ahorita les voy a decir de qué parte a qué parte. Y en esa indicación van ustedes a hacer, no sé si lo quieren hacer en un cuadro comparativo, lo quieren hacer en un organizador gráfico, como ustedes decidan de qué se carga y de qué se abona. Pero sí es importante que pongan de qué se cargan y de qué se abonan porque va a ser su acordeón para cuando empiecen a hacer sus registros contables. ¿Cómo se calcula el pasivo? Pues esto se calcula con lo que posee el patrimonio de la empresa, los recursos que tiene la empresa y los vamos a calcular obviamente como patrimonio neto. Nos dice que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto, perdón. Y cuando un pasivo aumenta en el balance de situación, al mismo tiempo se conoce el aumento del activo y en consecuencia de esto, pues ¿qué pasa? Va a disminuir el pasivo, ¿no? Nos dice aquí que el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿vale? Pero esta va a ser nuestra fórmula base. Pasivo es igual a activo menos patrimonio neto.
Uno de los objetivos de la disponibilidad o de la contabilidad de la empresa es informar acerca de la composición y de la evaluación del patrimonio. Como podemos definir, el patrimonio pues podría definirse como ese conjunto de elementos que representan, decíamos, los bienes y derechos y obligaciones pertenecientes a quién, pues a una empresa, ¿no? Sabemos que se constituyen, decíamos, de manera económica, que finalmente van a estar representados o van a estar constituidos de una manera financiera, ¿no? Nos dice que es muy importante que nosotros podamos mantener una buena administración con los pasivos y poderlos clasificar adecuadamente. Si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo, un elevado pasivo corriente, pues obviamente quiere decir que el flujo de efectivo no está siendo suficiente. Más sin embargo, pues querrá decir que si nosotros tenemos riesgo de impago o atrasos, pues quiere decir que las obligaciones a nuestros pasivos nos están consumiendo, ¿no? Que no estamos haciendo un cálculo correcto entre pasivo igual a activo menos patrimonio neto, ¿no? Quiere decir que estamos sobrepasando estos niveles, ¿vale? Los componentes de estos activos o pasivos en las finanzas es muy importante porque a partir de ello pues se subdividen las masas patrimoniales. El pasivo no corriente pues decíamos que está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene la empresa y obviamente que las va a tener que a largo plazo. Es decir, las deudas cuyo vencimiento va a ser mayor a un año y que van a tener un vencimiento, obviamente decíamos, largo, ¿no? Durante todo el periodo y que finalmente nos va a generar intereses cuando nosotros lo paguemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos un préstamo personal en el banco? Pues obviamente de la deuda que nos prestan o del dinero que nos prestan nos genera ciertos intereses que tenemos que cubrir durante el periodo del préstamo, que por lo regular se va mínimo a 5 años, ¿vale? Que recordemos que los primeros 3 años, 2 años son intereses y ya después se abona un alto porcentaje al capital y un porcentaje a la deuda. Los pasivos corrientes es la parte del pasivo que contiene todas esas obligaciones a corto plazo dentro de una empresa, es decir, las deudas y las obligaciones a las que tiene una duración menor a un año. Por ello también se le conoce como pasivo exigible o a corto plazo. La distinción entre los elementos del pasivo corriente y del no corriente no se encuentran dentro de su naturaleza, sino en función de la fecha de vencimiento de la deuda. La contabilidad pues es un campo muy grande o con muchas grandes salidas laborales, ya que todas estas empresas necesitan profesionales que sean capaces de desarrollar esta contabilidad dentro de ellas. Si obviamente si te gustaría a la mejor a realizarlo o hacerlo, pues existen áreas o cursos de introducción a la contabilidad. Yo sé que ahorita ustedes están llevando contabilidad, pero aquí se ve un poquito más detallado dirigido a una empresa. Existen esos tipos de cursos en línea donde ustedes pueden reforzar ciertas aptitudes como futuros administradores para que adquieran esas habilidades contables. Dice que los pasivos en la contabilidad para la empresa, pues obviamente son todas las partes que forman dentro de la organización, como empleados, proveedores, no sé, salarios, pago a proveedores, préstamos bancarios pendientes, todos esos van a ser nuestros pasivos porque estamos hablando de las deudas y obligaciones que tenemos. Normalmente se incurren pasivos durante las operaciones comerciales o habituales y esta cifra fluctúa continuamente, por lo tanto, si tu empresa tiene más deudas, pues tendrás mayores pasivos o viceversa, ¿no? Pagar las deudas es la única forma de que nosotros podamos reducir esos pasivos de una empresa y que estos pasivos se encuentren dentro del balance general junto con los activos y el capital social, ¿vale? Los pasivos contingentes son aquellos pasivos que se pueden ocurrir o que pasan dependiendo del resultado de un evento futuro. Por ejemplo, si una empresa enfrenta una demanda, es posible que se deba pagar una cierta cantidad, que si pierde, ¿no? Y que esta cantidad se considera un pasivo contingente dentro del balance, ya que deberá pagar esa cantidad solo si se pierde o llega a un acuerdo, ¿no? Esta pérdida o acuerdo futuro se denomina pues un pasivo contingente porque va a dar posibles resultados de definición. Un ejemplo de pasivo contingente pues, son las demandas judiciales o las garantías de productos, ¿vale? Aquí tenemos una estructura económica, nos dice que el activo es igual o son los destinos o los medios financieros, que va a ser igual al pasivo, que son los medios financieros ajenos más el patrimonio neto, que son los medios financieros propios.
¿Qué son los medios financieros ajenos? Decíamos deudas y obligaciones, y los propios pues es con lo que opera o con lo que inicia operaciones la empresa, ¿vale? Según las normas de información financiera, las NIF, nos dicen que los pasivos se clasifican en pasivos financieros y que se clasifican como medios de costo amortizados o dentro de un valor razonable o de un cambio de resultado. Más adelante en otras materias van a ir viendo lo que son amortizaciones, depreciaciones, y ahí van a comprender un poquito por qué les llaman pasivos financieros. También, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si nosotros compramos un auto y si a lo mejor nosotros lo queremos vender el siguiente año, pues ya no va a tener el mismo valor que tiene hace un año que lo compré. Obviamente existe una palabra que se llama depreciación. Y tenemos una tabla de amortizaciones y depreciaciones dentro de la ley general de impuestos sobre la renta, donde nos habla de los cálculos y de los porcentajes en los que se deprecia cada pasivo, ¿no? Nos dice que un pasivo financiero se clasifica de acuerdo a su valor razonable y que estos cambios obviamente van a dar estos resultados si nosotros los clasificamos de una manera exacta, manteniendo una negociación y que obviamente nosotros vayamos designando ese reconocimiento inicial. Los pasivos financieros son esos valores razonables de cambio que nos van a ayudar a que nosotros podamos medir si hubo una pérdida o una ganancia. Decía yo que estas entidades se clasifican como costos de amortización, que ya más adelante les decía en otros cuatrimestres los van a ver, y que estos activos financieros no solo se reclasifican, sino que también dependiendo del modelo o dependiendo de las políticas de la empresa y calculando donde se encuentren perfectamente acomodados, estos activos se van a ver afectados de acuerdo a su cargo o a su abono. Por eso es importante que nosotros conozcamos de qué se carga o de qué se abona, para que podamos ir haciendo ese catálogo que va a ser como un acordeón que más adelante nos va a servir a nosotros para que podamos ir teniendo ese control, ¿no? También nos habla de un pasivo no exigible. Así como tenemos un pasivo contingente, tenemos un pasivo no exigible, donde aquí nosotros vamos a tener todas las reservas de fondo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no se haya exigido y que más sin embargo los contadores están de acuerdo en la existencia. ¿Qué pasa muchas veces si a lo mejor tenemos unos vendedores y en algún momento se les olvida pedir un ticket en el Oxxo? Tenemos una cuenta que se llama otros gastos, ¿no? Que nosotros a final de año lo que hacemos es ajustarla porque son cantidades muy pequeñas que en su momento pues no tenemos identificadas contra un estado de cuenta. Entonces tenemos este pasivo no exigible que nos ayuda a que podamos nosotros contablemente darle una salida a ese dinero de manera correcta y de manera fiscal. Sabemos, decíamos, que los activos y los pasivos pues van a representar respectivamente todas las tendencias y todos los ingresos de las empresas, así como decíamos deudas y egresos, ¿no? Cuando hablamos de pasivos. Este patrimonio va a ser la suma de todas las aportaciones que van a tener los propietarios, que una vez descontados obviamente los gastos operativos, las pérdidas, es decir, el total con el que se queda su capital social, pues obviamente va a tener una utilidad, una ganancia. ¿Qué pasa? Cuando salimos a fin de año o pasa diciembre, tenemos un reparto de un aguinaldo y finalmente se nos entrega una utilidad en mayo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si contablemente mis ventas y mi facturación obtuvo ganancias, pues obviamente yo tendré una utilidad, ¿no? O me darán un reparto de utilidades. Si no lo tuve, pues obviamente no voy a recibir absolutamente nada, ¿no? Estas utilidades se reparten siempre y cuando la empresa se dedique a la industria o vamos a que genere, vamos, ¿no? Para que pueda dar utilidad. Cuando hablamos de este patrimonio neto, pues vamos a enfocarnos a todas las fuentes financieras, porque obviamente vamos a incluir nuestros pasivos y nuestros activos, decíamos, a corto y a largo plazo, o también llamados pasivos corrientes o no corrientes. Es lo mismo, nada más que cada autor pues le da diferente sazón, ¿no? Decíamos que el pasivo y el patrimonio pues van a ser esas fuentes financieras de manera externa e interna de la empresa respectivamente, donde yo voy a poder focalizar o ustedes van a poder focalizar como futuros administradores un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son quienes van a tomar esas decisiones y de ahí va a depender su equilibrio patrimonial.
Es decir, que van a comparar sus gastos con toda su estructura financiera, con todo su cálculo, con todo su activo más pasivo, más patrimonio neto, más su patrimonio neto menos activo menos pasivo. Y en base a eso, pues ustedes van a ser los autores de esas decisiones, ¿no? Porque finalmente, ¿qué se busca o cuál es la parte importante del administrador? La toma de decisiones, ¿no? Estas normas de información financiera, las NIF, que ya más adelante las van a ver igual en otra materia, nos hablan de ese valor y nos dicen cómo funcionan, cómo se clasifican y de acuerdo a su valor financiero, cómo las colocan ellas, ¿no? Les decía yo que en estas tablas, pues obviamente existe un nuevo enfoque de clasificación. Estas NIF son la parte importante de los activos y de los pasivos, las normas internacionales de información financiera. Si hablamos en específico de la NIF 9, es una de las más importantes que nos habla de los instrumentos financieros, de cómo nosotros vamos a llevar a cabo nuestros activos y nuestros pasivos, qué tipo de instrumento vamos a utilizar para este cálculo, porque esta ley no lo dice o no lo indica, ¿no? Tenemos las NIF, tenemos las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría. Nosotros nos regimos por muchas normas. No crean que nada más son instrumentos financieros que están a la deriva o porque se le ocurrió a la empresa, no. Independientemente de que exista el SAT, nosotros como administradores y contadores estamos regidos por las NIF, las NIAS, y son las que nos indican de qué manera nosotros vamos a hacer esos cálculos, cómo los vamos a realizar y para qué los vamos a realizar, ¿vale? Estos instrumentos nosotros los vamos a clasificar porque vamos a tener un costo amortizado. Les decía, ya futuramente cuando lleven su materia de costos van a aprender a calcular sus costos amortizados de sus activos y de sus pasivos. Ahorita es muy poco lo que se lleva a cabo. Les decía del catálogo de cuentas, se los voy a enviar, ese catálogo de cuentas, y van a hacerlo como les decía, como ustedes lo quieran hacer, en un cuadro comparativo, en un cuadro sinóptico, ya esa decisión de ustedes, perdón. Pero van a realizarlo para que no haya tema y tengan ese catálogo de cuentas. Se los voy a reenviar. Y van a investigar las cuentas que es caja, fondo de caja, bancos, acciones, valores, documentos por cobrar. Ahorita se los mando. De ahí van a sacar lo que es su tarea, van a poner de qué se carga y de qué se abona. Yo lo voy a subir igual a plataforma y ya saben, suben la foto. Cualquier duda, pregunta, pues quedo a sus órdenes. Y igual que ya se entregaron calificaciones, ya pues cada uno sabe lo que realizó, cómo lo realizó, ¿vale? Déjense los envío de una vez. Bien, ya se los envié. Esas son las cuentas que van a investigar. Tienen hasta el domingo para la actividad. Si tienen igual dudas con la plataforma, no pueden subir, es importante que me avisen para que yo lo cheque con control escolar, ya que ha habido algunos temas con la plataforma en cuestión de los videos y todo esto.
¿vale? Quedo pendiente a sus órdenes, les agradezco mucho su tiempo y que tengan una bonita tarde. Gracias.